Kelly Perfecto, candidata Primero Venezuela, diputada, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, defensora de los derechos afrodescendientes, creadora de las unidades de la protección ciudadana como proyecto de ley. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Más allá de dar una propuesta al pueblo venezolano, es necesario que el pueblo venezolano sea conocedor de que en estos 5 años, desde el periodo del 2015 hasta el 2020, hay más de 30 proyectos de ley que están en la Asamblea que no dejan de favorecer al pueblo venezolano en base a economía, alimentación, cultura, deporte, recreación. Pero sin embargo, también es necesario que el pueblo venezolano tenga conocimiento de que hubo un sector de oposición que no favoreció a los intereses del pueblo y que se concentró en sacar un gobierno y desmotivó o se desinteresó en el bienestar de los venezolanos. Pero sin embargo, yo tengo una propuesta para este periodo que ya, como muchas de las propuestas que fueron aprobadas en primera discusión, pero vuelvo y repito, fueron engavetadas porque se concentraron en otra cosa que no tenía nada que ver con el Parlamento Nacional, que es el reconocimiento o resarcir los sueldos de las personas que han sido jubiladas, personas que fueron honestas, que trabajaron y que dedicaron toda la vida a este país y que nefastamente tuvieron un reconocimiento o una liquidación de un sueldo que a muchos les alcanzó solamente para una harina pan o para un kilo de queso. Esa es una propuesta parlamentaria y también interesada en la sociedad y en la descomposición que hay en nuestro país por la anarquía de un modelo, de un proyecto que fracasó, hacer una ley sobre la planificación familiar y también ver la prevención del embarazo precoz de las adolescentes que están afectando tanto también para que en el momento que llegue a la reconstrucción de este país, que estoy segura que la vamos a lograr. Fíjate, yo más allá de darle el nombre de reto, yo creo que es un reto que está maquillado y es que el presidente Nicolás Maduro está haciendo un reconocimiento de la crisis que está viviendo nuestro país, porque nunca antes, si bien muchos sabemos, sí, tenemos 20 años democráticamente participando en elecciones electorales, pero hoy de verdad que dio un paso al frente y tengo que reconocerlo porque la calle está dando otro mensaje. Nosotros desde la Rebelión de las Regiones hemos visitado cada rincón de nuestro país y no deja de ser incoherente los testimonios que nos encontramos con cada uno de los venezolanos y yo pienso que hoy cuando Nicolás Maduro dice que asume el reto, que yo creo y vuelvo y repito, es el reconocimiento de que sabe que el país se le fue de las manos, está dando una oportunidad o nos está dando una oportunidad a nosotros como pueblo de que decidamos y a través de las urnas electorales como nosotros lo que sabemos hacer es votar porque no somos un país guerrerista, demostrar que ya queremos salir de este modelo para darle la continuidad o la renovación y el cambio que nuestro país amerita. No podemos olvidar el pasado y mucho menos una disidente del chavismo que vio el monstruo por dentro. Entonces fíjate, yo tengo un compañero, el compañero que está debatiendo, que dice que le hace mucho ruido la posición de nosotros, que somos prácticamente los que estamos aquí representando la nueva oposición venezolana. Pero, sin embargo, nosotros no podemos, yo como Kelly Perfecto, y voy a inmiscuir al compañero Juancho también, no podemos asumir los errores que haya cometido personalidades como Leopoldo López, que el señor fue el que lo trajo aquí a este debate. Leopoldo López y Kelly Perfecto es Kelly Perfecto. Yo me desprendo de las filas del chavismo porque me sentí estafada bajo un proyecto que acompañé. Salí de las filas de los consejos comunales como una luchadora social. Me uno a la lucha de la rebelión de las regiones desde el Parlamento venezolano, porque ciertamente, y allí puedo dar opinión y hasta coincidir con el compañero Primera, de verdad, hubieron políticas sociales que acertaron en su momento al pueblo venezolano. Hubieron cosas como la misión vivienda, como la misión milagro, como el adulto mayor. Pero ¿qué hace ahorita un venezolano que le dieron una casa en la misión vivienda? Se la come con 3 muchachos que no tienen cómo mantenerlo. Un venezolano honesto que haga lo que haga no puede satisfacer ni siquiera los 3 platos de comida en sus hogares. Y entonces si criticas al gobierno, eres quinta columna, eres traidor o eres apátrida.
es que el venezolano no tiene derecho a tener sentido común o criterio propio, porque nuestra vida desde hace prácticamente 8 años para acá depende de un ideal político que nos adverse. Yo no comparto ese tipo de opinión. Yo comparto de que aquí debe haber una política de altura donde nosotros como venezolanos logremos entendernos. Y cuando usted dice, compañero, que es una misma oposición con un discurso retórico, dígale eso a Nicolás Maduro, que fue el que decidió sentarse con nosotros a dialogar para nosotros poder encaminar y dialogar y buscar un camino menos espinoso donde el venezolano no sea desfavorecido. Candidato, usted decía que estaba arrepentida por, bueno, formar parte de las filas del chavismo. ¿No está arrepentida? Bueno, la palabra arrepentida no salió de mi boca. Lo podemos buscar en las grabaciones. Bueno, o no está de acuerdo. Usted salió, es disidente, usted decía. Disidente. Okay, ¿Usted también sigue siendo ahora disidente, por así llamarlo, de la vieja Asamblea Nacional? Mira, vuelvo y te repito. Yo tuve una posición muy personal dentro de la Asamblea Nacional. Y yo fui una de las que compró el proyecto interino y caminé junto a Juan Guaidó. ¿Usted lo apoyó? Y así como me desprendí de las filas donde me formé, donde me capacité como luchadora social, di un paso al frente nuevamente y dije, este no es el camino porque estafaron nuevamente al pueblo venezolano. Por eso cuando inicié mi intervención dije que hay más de 30 proyectos de ley aprobados en primera discusión, pero hubo una victoria, como bien lo dijo Nicolás Maduro en el 2015, mal administrada, que se concentró en sacar un presidente y no verdaderamente atender las necesidades del pueblo venezolano, que fue la campaña que presentaron en esa actualidad. Usted apoyó a Juan Guaidó, me lo acaba de decir. ¿En cuánto tiempo se dio cuenta que era una decisión errada? Mira, siempre me di cuenta, pero estuve en los equipos y participé en las cuestiones de las ayudas humanitarias a distribuir en el ámbito social. Sin embargo, puedes buscar todos mis derechos de palabra durante ese periodo donde fui irreverente y le dije que el camino estaba errado, que no se podía seguir engañando al pueblo diciendo que iba a venir una invasión gringa, la plata que estaba entrando al país no se veía ningún tipo de resultados. Los niños del JM de Los Ríos, chicos, fueron una bandera que utilizó el gobierno interino ¿qué te puedo decir?, para engañar al pueblo venezolano, donde yo fui una de las que participé y dije, si tú te reconoces como presidente y tu homólogo es Donald Trump, salva esas vidas del JM de Los Ríos y dile a la primera potencia que los reciba en Estados Unidos. Es decir, y ahora, y disculpe que me quede allí porque estoy allí preguntándole a usted para que me diga una respuesta concreta sobre esto. ¿Cómo usted va a una nueva Asamblea Nacional y cómo le promete al pueblo cambiar lo que usted en algún momento apoyó? Vuelvo y te repito, la revolución bolivariana, el pueblo fue consecuente hasta que el gobierno fue recíproco con el pueblo. Porque muy bien te puedo decir, sí, estuvo la misión Milagro que le devolvió la vista a las personas invidentes, pero que esas personas que le devolvieron la vista, que ven ahorita, hambre y miseria. Eso es lo que están viendo en este país. La persona que sacaron de un cerro, que muy bien puede estar ahorita, tibio, acogido, en 4 paredes de concreto, pero de repente con el estómago vacío. Y esa creo que ha sido una de las fallas de la revolución, que se le ha atribuido todo a las sanciones y no ha hecho un reconocimiento a las malas gestiones de dirigentes. Yo no quiero decir con esto que quizás Nicolás Maduro diga que el imperfecto del Ministerio de Alimentación roba. Yo no puedo decir eso, pero aquí todavía no hemos visto a ningún ministro que haya sido interpelado por la revolución bolivariana. Para eso la nueva Asamblea Nacional. Tampoco, porque se concentraron en otra cosa. Pero la nueva, la que viene. Deberíamos trabajar en eso para darle resultados a los ciudadanos venezolanos. Una pregunta y la última que le hago para seguir con el debate. ¿A quién reconoce usted como presidente de la República? A Nicolás Maduro lo reconozco. Ahorita, antes no. No, claro que sí. Pero usted dijo que apoyó el proyecto de Guaidó. Bueno, pero ¿y quién estaba en la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, primero, ¿quién le quitó los ceros al sueldo de los venezolanos al país? Eso no lo hizo la Asamblea Nacional, eso fue una decisión del presidente o del Ejecutivo, del gobierno de turno. Ahora, fíjate. ¿Quién aplaudió Dollar Today, hermano? ¿Quién puso Dollar Today? El gobierno de Nicolás Maduro no lo puso Nicolás Maduro. Bueno, pero fíjate, allí es donde podemos, pregúnteselo a Tomás Guanipa, no, porque jamás traté con esa gente a Tomás Guanipa, que en la Asamblea. Pero fíjate tú, Dollar Today,
Nos tiene estrangulado a todos los venezolanos. Ah, pero el pueblo tiene dólares. ¿Quién tiene los dólares? ¿Quién tiene los dólares de este país? ¿O es que ustedes me van a decir que los rojos rojitos enchufados no son los que manejan los dólares en este país? Ahora, respecto al Parlamento Comunal, yo salí de las filas de los consejos comunales. Ciudades comunales. Y me formé en el poder popular, por decirlo así. Pero vuelvo y repito, porque vengo de esa escuela. Son muy buenos y tienen una verborrea muy bonita en el discurso, pero cuando lo llevas a la práctica, la realidad es otra cosa. No puede ser conciencia, no puede ser conciencia. Yo también me formé políticamente. Porque formó en la revolución, usted militó en los consejos me comunales. formé en la revolución y no lo voy a negar, como tampoco me voy a sentir descalificada. Cuando me dicen que se apoya a Guaidó, vengo de la revolución. Lo que está mal, y es una cuestión de sentido común, de personalidad y de criterio propio. Sin embargo, los consejos comunales que se hicieron llamar participación protagónica, y te lo digo porque estuve allí, muchas veces en las direcciones de taquilla única te llegaba una carpeta que no iban a asamblea, donde el pueblo no elegía y te decían tienes que aprobarla porque viene firmada por un alcalde o viene postulada por una gobernadora o un gobernador. Entonces, ¿cuál es el poder participativo y protagónico? El Parlamento Comunal. Es lo mismo. Yo fui una de las postuladas cuando la Asamblea Nacional Constituyente y dijeron, no, los diputados vamos a salvar el país, vamos a acabar con las guarimbas y nos vamos a ir por el camino de la paz de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo ha sido una estafa. Quizás aquí viene un opositor de cepa que nunca ha caminado por las riendas de la revolución y ustedes le pueden caer a palo y decirle todo lo que están argumentando, pero a mí no me lo pueden decir cuando yo recogí más de 500 firmas en el municipio Páez para ser postulada y me fui casa por casa y conté con el respaldo del pueblo paeseño. Pero cuando las llevé me dijeron, sus firmas no son válidas porque a usted le dijeron que desde la alcaldía se iban a montar todas las planas para que usted fuese postulado. Entonces, se han hecho también eventos que han sido estafas al pueblo venezolano. Bien, acabaron con las guarimbas. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional Constituyente? Entonces, vuelvo y repito, han sido proyectos en la teoría que verdaderamente han acertado y han enamorado a la población venezolana. Yo lo compré, por ejemplo. El único gobierno que yo conocí fue el gobierno de Hugo Chávez, con conciencia. Y vienes y me dices que, bueno, la gente viajó hace 10 años atrás en el gobierno de Hugo Chávez, pero también en la Cuarta República, que fue lo que me vendieron a mí, lo que yo compré como joven venezolana, que era lo peor, porque te hablaban era de la lámina de zinc y la lata de pintura, pero en la casa más humilde de los venezolanos, tú podías contar por lo menos con el queso, la harina pan y una barrita de mantequilla, y era la Cuarta República, que fue lo que nos vendieron, que era lo peor. Los muchachos por lo menos el estreno de 24 y 31 lo tenían, ¿ves? Y era la Cuarta República. ¿Ves? Entonces el capitalismo es malo, el capitalismo es malo, el socialismo es bueno. Ah, pero el socialismo es bueno ¿para quién? Y el capitalismo es malo ¿para quién? Porque los que hoy critican el capitalismo son los que viven como capitalistas. Entonces, contra la guerra económica, contra la guerra económica, producción popular. Pero ¿quiénes siembran? Yo sembré bastante, apoyando la cuestión de las sanciones, que nunca estuve de acuerdo, y con el bloqueo. Ah, pero el que te manda a sembrar te da el ejemplo. Entonces también, vuelvo y repito, es una revolución de discurso, ¿vale? Y tenemos que acabar con eso y sincerarnos y ver de qué manera nosotros enmendamos la situación de este país. De que hay que aceptar los errores. ¿Qué opina usted de las sanciones, candidata? Mira, jamás estuve de acuerdo en las sanciones y en los derechos de palabra. En las últimas intervenciones a mediados de septiembre, octubre del año pasado, lo reflejé y lo dejé claro al pueblo venezolano. Pero el primer año de la Asamblea usted sí estaba de acuerdo con las sanciones. No, porque yo me incorporé fue en el año 2019. Y ahí no estaba de acuerdo. Fíjate. O llegó estando de acuerdo, porque si usted apoyó a Juan Guaidó en el año 2019, si no me equivoco, usted estaba de acuerdo con las sanciones. Yo me incorporo en la Asamblea Nacional. Lo reconozco como presidente del Parlamento porque obviamente el bloque de la patria decidió no asistir. Y yo asistí con criterio propio a un curul que no se debe solamente a la revolución, sino a unos barloventeños que estaban pasando trabajo allí, que necesitaban elevar la voz de ese espacio donde yo fui electa para eso. Entonces, fíjate, yo dejé muy claro, no estoy de acuerdo con las sanciones, ruedas de prensa, entrevistas, no estoy de acuerdo con las sanciones porque estrangulan al pueblo venezolano. Pero también te voy a decir algo, y me parece una irresponsabilidad del gobierno de turno. Tú no le puedes atribuir a las sanciones de que los hospitales no tengan bombillos, o es que los bombillos los tienes que traer importar.
Tú no le puedes atribuir a las sanciones de que en el materno infantil de Caricuao han fallecido bebés recién nacidos porque el mismo coleto que utilizan en las morgues lo utilizan en el neonato. Entonces hay que también saber diferenciar los discursos, porque se habla de sanciones, sanciones, sanciones. ¿Y dónde queda la responsabilidad que tiene el gobierno bolivariano? Porque para nadie es un secreto que cuando se empezaron a elevar los precios, el gobierno habilitó el SUNDE y la ley de precios justos. ¿Quién cumplió esa ley? ¿Quiénes fueron las que le dieron con los pies? Los opositores. Y en ese momento yo pertenecía a las filas revolucionarias. Eran los mismos chavistas los que convirtieron esa ley en un negocio, los mismos fiscales eran los que y si quiere corríjanme ustedes si no fue así. Entonces, ¿vimos algún fiscal interpelado, acusado o señalado o regañado en el gobierno bolivariano? No, al contrario, pobrecito del pueblo que levara la voz y señalara a ese sujeto que tuviera cualquier responsabilidad en el tema del asunde, porque entonces el pueblo era contrarrevolucionario o era traidor, porque aquí hay que decir amén a todo. Y esa es una cuestión, y te invito a ti como joven a que pongas una postura firme y unifique, defiendas tu criterio, porque ser revolucionario o ser chavista no significa que tienes que decir amén a todo. Y te lo digo yo porque vengo de allí. Y alcé la voz y hoy te puedo decir que más allá de los ideales políticos que me adversan con las personas que en su momento fueron mis camaradas, mis compañeros de lucha o de filas revolucionarias, me respetan y han tenido el reconocimiento hacia mi persona de que siempre he sido firme y he defendido mis posiciones acertadamente. Ese ha sido el error de la revolución, una revolución de discurso. El error de la revolución cuando tú fuiste militante de la revolución. Porque insisto, hablas mal del poder popular, pero dijiste que te formaste en los consejos comunales. ¿Quién está hablando mal del poder popular? El gobierno estafó al pueblo, estafó al pueblo. Vas y ves el video. Yo estuve en inauguraciones de comunas, chicos, donde iban a inaugurar plantas procesadoras de huevos y el huevo tenían que comprarlo. Y supuestamente iban a inaugurar procesadoras de huevos. Irregular, lo reconociste aquí públicamente y bueno, tienes demasiadas posiciones, amigos. Yo te invito a prepárese más. No necesita ser una marioneta. Yo no estoy hablando de eso, lo estás hablando tú. Porque si bien es cierto, podemos nosotros hacer un resumen de todo lo que hemos conversado aquí en este espacio respecto a las sanciones, pero también debemos tomar en cuenta que hubieron políticas erradas, que cometieron muchos errores y que afectan al pueblo venezolano. Es injusto que el pueblo venezolano, trabajador, honesto, haga lo que haga en este país, el sueldo no le alcance, que no tenga cómo satisfacer las necesidades en sus hogares y que aparte de eso, algo tan importante como los alimentos, alimentos que también la Revolución Bolivariana ha hecho una campaña con una estructura social llamada CLAN, que obviamente las sanciones afectaban, pero también nosotros podemos ver cuando el compañero dice Lorenzo Mendoza, pero Lorenzo Mendoza es empresario y la política social que vendió el gobierno, que fueron los CLAN, el pueblo tiene que tomar en cuenta, perder ese miedo y votar, porque sencillamente la bolsa te llega cada 4 meses o cada 2 meses, o sea, usted recibe 4 bolsas en el año, pierde ese miedo y vea que saliendo del gobierno de Nicolás Maduro, usted trabajando, renovando el país, que vuelva a regresar los inversionistas a Venezuela, que tiene turismo, que tiene paisaje, nosotros podamos ser esa Venezuela que nos vendieron que era mala, pero donde todos vivíamos en fraternidad, más allá de los ideales políticos que nos adversaban.